Muchísimas gracias a ustedes y primero buenos días con todos. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir unos minutos con colegas, con estudiantes y amigos también. Y nuevamente, nada más, gracias. El día de hoy vamos pues a conversar un poquito acerca de anestesia local y vamos a empezar un poco con conceptos básicos que en un inicio para mí eran algo muy poco aplicable a la clínica cuando yo estudiaba. Y en el desarrollo clínico diario, pues me fui dando cuenta que hay cosas que son muy importantes tener en cuenta y que a pesar de que los anestésicos locales son el único fármaco que como odontólogos infiltramos en nuestro paciente, el único que utilizamos todos los días, el único que deberíamos dominar por completo, es dentro de los elementos que justamente por su uso cotidiano dejamos un poco de lado. Hay cosas que como profesionales olvidamos de los anestésicos locales y que nos vamos a dar cuenta que tienen una influencia directa en la forma en la que hacemos la anestesia local y sobre todo en la prevención de complicaciones durante la colocación y uso de anestésicos locales. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema. Primero, como les habían mencionado, pues soy cirujano oral y maxilofacial, coordinador del posgrado de cirugía maxilofacial acá en la Universidad Pública más grande del Ecuador y con experiencia en algunos ámbitos de la parte quirúrgica. Entre ellas soy speaker para Ceptodonte Ecuador desde hace ya aproximadamente 8 años. Y pues todo lo que pueda ayudarles o guiarles respecto al tema que vamos a desarrollar, pues será un placer hacerlo con todos. Lo primero importantísimo, obviamente, es que la forma principal de control de dolor que tenemos como odontólogos es el uso de anestésicos locales. Es nuestra mayor herramienta, la herramienta que cambió por completo la forma en la que manejamos la odontología desde hace ya muchísimos años y que obviamente ha ido mejorando con el tiempo. En un inicio, los anestésicos locales, pues, están pensados justamente para el control del dolor. La principal asociación del paciente o el recuerdo del paciente de nuestra consulta, de nuestro manejo, de la forma en la que ve nuestra atención, va muy relacionada al dolor. Es decir, nosotros podemos tener un paciente que llega a nuestra clínica, es una clínica espectacular, con un trato perfecto, pero el paciente va a recordar al final del día si es que su atención fue o no dolorosa, si es que sintió dolor, qué tan molesta fue la aplicación del anestésico local, es decir, estas cosas asociadas justamente a la sensación dolorosa es lo que el paciente recuerda en el tiempo, porque al final el dolor solo es esta percepción totalmente subjetiva, ¿sí? Del paciente y por lo tanto inherente a cada individuo, es decir, que va cambiando dependiendo del paciente, de su forma de percibir el dolor. Habrá un paciente que una infiltración con, por ejemplo, un anestésico local le parezca algo insignificante, mientras que para otro paciente esta misma infiltración del dolor sea altamente dolorosa. Entonces, es nuestro deber controlar este dolor y justamente el principal método de control, la principal herramienta que tenemos y la que usamos todo el tiempo como odontólogos son los anestésicos locales. Básicamente las usamos en casi cualquier especialidad y todos los días. Y por lo tanto es súper importante entender cómo funciona. Como les mencionaba, nosotros a veces dejamos de lado la teoría del anestésico local porque pensamos que es un fármaco con el cual nunca vamos a tener problemas o nunca vamos a tener complicaciones y lo seguimos utilizando tal vez no de una buena manera. Entonces vamos a topar temas muy, muy chiquitos de la teoría y de conceptos básicos que van a darse cuenta que van cambiando la forma en la que hacemos anestesia y que a pesar de que están totalmente descritos, los dejamos ligeramente de lado. Lo primero, quiero presentarles este estudio de Jean-Pierre y colaboradores. Es un estudio del 2021 en el cual se hace una revisión justamente de la literatura sobre los efectos adversos que genera la anestesia local. Y me voy a quedar solamente en una parte de este artículo, y es justamente la cantidad de artículos o de evidencia que se va escribiendo respecto a las categorías de efectos adversos. Si nos damos cuenta, la mayor cantidad de artículos y de reportes están relacionados con efectos adversos que se fijan justamente en la forma en la que administramos el anestésico local, es decir, problemas oculares, neurológicos, reacciones alérgicas, hemorragias o hematomas, fracturas de agujas. Estos son los más comunes, es decir, los reportados en la literatura como a mayor cantidad de artículos. Y si nos damos cuenta,
Estos artículos están justamente ligados, o estas complicaciones o efectos adversos, están justamente ligados a la forma en la que usamos el anestésico local. Este tipo de problemas o efectos van a verse disminuidos en un rango muy, muy amplio, solamente administrando el anestésico local de manera adecuada. Cuando inicio normalmente mi clase de complicaciones en anestésicos locales, lo primero que les menciono a mis estudiantes, a mis residentes, es que vamos a aprender a que las complicaciones no sucedan. Y cuando lo hacemos de manera adecuada, ¿sí? Que es algo que lamentablemente como odontólogos no lo hacemos bien, vamos a darnos cuenta que reducimos este tipo de problemas casi a cero. Lo primero importante también es nada más recordar rápidamente qué hace el anestésico local, porque eso nos va a ir permitiendo tener una idea un poco más clara de los detalles o la base que vamos a ir conversando. El anestésico local, como seguramente todos sabemos, es un fármaco que actúa en la neurona que transmite el dolor. El anestésico local necesita ingresar dentro de la neurona, ¿sí? Para poder ejercer su efecto, bloqueando los conductos de sodio para impedir la despolarización de la membrana, es decir, esta transmisión de impulso. En el macizo facial, en la cavidad bucal, las fibras que transmiten el dolor son de dos tipos. Tenemos las fibras alfa, ¿sí? A delta, y las fibras tipo C. Estas fibras tipo C van a permitir transmitir un dolor ligeramente más lento, más sordo, ¿de acuerdo? Mientras que las fibras A delta son fibras que permiten una transmisión del dolor rápido, agudo. Importante entender esto porque dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar, nosotros necesitamos respetar el tiempo de latencia del anestésico local para poder iniciar el trabajo. El anestésico local, dependiendo de qué tipo usemos, va a tener un tiempo de latencia diferente, es decir, la cantidad de tiempo en el cual inicia su efecto. Luego los vamos a ir viendo en los anestésicos que más comúnmente se usan a nivel mundial, pero es importante tener esto en mente. Nosotros tenemos dos fibras diferentes en las cuales el anestésico debe actuar, no es solamente un tipo de fibra, y dependiendo de ellas vamos a tener también un tiempo de latencia un poco más largo o más corto, así que hay que tomarlo siempre en consideración. Los anestésicos locales como tal, todos, tienen una característica de ser anfipáticos, es decir, que poseen características tanto lipofílicas como hidrofílicas. Esto normalmente está dado por los extremos de la molécula o la cadena intermedia que tiene el anestésico local. ¿Por qué en cambio es importante tomar en consideración aquello? Porque los anestésicos locales que tienen un extremo o una porción lipofílica mucho más presente, van a tener un efecto de acción mucho más potente y a su vez normalmente un efecto de acción más rápido porque su porción lipofílica les permite atravesar la membrana celular con mayor facilidad. Entonces, vamos a preferir, por ejemplo, los anestésicos locales que contengan porciones lipofílicas mucho más presentes que nos permitan tener una mejor característica. El problema es que cuando nosotros recordamos los tipos de anestésicos locales, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos familias súper grandes, ¿no? Tal como aprendimos en todos en pregrado. Tenemos ésteres y amidas. De estos dos, los ésteres son aquellos que tienen una porción lipofílica mucho más presente que las amidas. Pero a pesar de eso, ya no los usamos mucho. Es decir, que no usamos, por ejemplo, como antes, procaína, tetracaína, benzocaína, ¿sí? Propoxicaína. Es decir, son anestésicos que se han ido limitando al uso de, por ejemplo, anestésicos tópicos. E incluso en la actualidad, muchos de los anestésicos tópicos ya no tienen presentes ésteres. Y son mucho más potentes que las amidas, como la lidocaína, la mepivacaína, la articaína o la bupivacaína. Pero a pesar de esto, debemos entender la razón de por qué ya no usamos tanto ésteres y usamos más amidas, a pesar de que el éster es más potente. El éster, en verdad, es un anestésico local mucho más efectivo que una amida. Todos los ésteres son más efectivos que las amidas. El problema general es que tienen una tasa de complicaciones graves mucho más alta que las amidas. Es decir, las complicaciones que generan las amidas son más fáciles de manejar que las complicaciones que generan los ésteres. Es por esto que en la actualidad utilizamos más amidas que ésteres. Ahora bien, dentro de estas amidas hay una en específico que tiene una característica muy especial que la hace más efectiva o más adecuada que el resto. Y esta es la articaína.
La articaína es el único anestésico local que fue diseñado específicamente para ser usado de manera odontológica, es decir, fue creado para odontología y tiene un anillo de tiofeno que le da una característica lipofílica mucho mayor que el resto de amidas, haciéndolo más potente, como vamos a ver más adelante. Los anestésicos locales, todos, independientemente de si son ésteres o amidas, tienen características bioquímicas que son importantes recordar. Todas estas características tienen aplicación clínica, es decir, me interesan clínicamente hablando. Entonces, yo puedo evaluar la liposolubilidad, perdón, de un anestésico local, la unión proteica y su pKa. La liposolubilidad, lo que va a darme clínicamente como característica es el aumento de la potencia. Recuerden, mientras más liposoluble sea un fármaco, más potente va a ser este. En este caso, el anestésico local. La unión proteica me hablará en cambio sobre el aumento de la duración de la acción del fármaco. No sobre su inicio de acción, sino sobre el tiempo de acción total del fármaco. ¿Por qué? Porque como es un fármaco que tiene que unirse a una proteína, recuerden que se une al canal de sodio para evitar la despolarización de la membrana, mientras más tiempo puede estar el fármaco unido a esta proteína, su duración va a ser mayor. Y por último, el pK del fármaco, en cambio, va a estar ligado al aumento de la latencia, es decir, cuán rápido o cuán lento es el fármaco en empezar su acción. Estas tres características deben tomarse en cuenta como características bioquímicas del fármaco que nos dan una aplicación clínica. Y esto lo vamos nuevamente a ejemplificar clínicamente. Lo importante es que cada detalle que hemos estado viendo de la teoría es aplicable clínicamente. Por ejemplo, la lidocaína, que es el anestésico local que más usamos de manera diaria en casi todo el mundo, ¿sí? Tiene una liposolubilidad de 4, una unión proteica de 65 y un pKa de 7.7. La mepivacaína, que es otro de los fármacos más usados, normalmente es el fármaco que usamos, por ejemplo, sin vasoconstrictor. Paréntesis aquí, porque normalmente lo usamos sin vasoconstrictor, porque es uno de los anestésicos locales que por sí solo genera una vasoconstricción leve, a diferencia de los demás. Por lo tanto, tiene, al ser usado sin vasoconstrictor, un tiempo de acción ligeramente mayor que el resto. Por eso van a darse cuenta que la unión proteica de la mepivacaína es ligeramente mayor a la de la lidocaína, pero su liposolubilidad es apenas de 1, es decir, es menos liposoluble, menos potente que la lidocaína, con un pK muy similar, es decir, un inicio de tiempo de acción muy similar. Y la articaína, en cambio, tiene características bastante diferentes. Una liposolubilidad de 17, es decir, un poco más de 4 veces más que la lidocaína. ¿Qué nos decía la liposolubilidad? Nos hablaba acerca de la potencia del anestésico. Luego tenemos la unión proteica, ¿sí? Que es mucho mayor que la lidocaína y la mepivacaína y un pKa muy parecido, ¿de acuerdo? Entonces, estas características, recordemos primero, hablan solamente sobre la solución del anestésico local. Es decir, en este caso, sobre el compuesto específico, lidocaína, mepivacaína o articaína. No estamos hablando, por ejemplo, sobre su asociación con vasoconstrictores. Importante tener esto en consideración. ¿Por qué? Porque un adecuado uso o un adecuado conocimiento acerca de estas características bioquímicas del fármaco se traducen normalmente en un paciente más contento, un paciente que recibe una mejor atención dependiendo del uso del anestésico que vamos a darle. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, infiltrar un anestésico local o yo decidir un anestésico local para un paciente al cual le voy a hacer una extracción de terceros molares o un procedimiento quirúrgico que va a durar, por ejemplo, 60 minutos, a un paciente que le voy a realizar un procedimiento que va a durar 20 minutos. ¿Por qué razón? Porque recordemos también que el uso del anestésico local en odontología genera no solamente anestesia específica en el punto en el que vamos a trabajar, sino que también normalmente genera un bloqueo troncular de la zona, por lo tanto, por ejemplo, bloqueando labios, bloqueando lengua, la sensibilidad en estas zonas, y eso puede ser molesto en el paciente. Imaginémonos, por ejemplo, trabajar con articaína, un fármaco que tiene un tiempo de duración en tejidos blandos que puede incluso ir hasta las 6 horas, ¿sí? En tejidos blandos para perderse por completo, cuando su concentración de vasoconstrictor es alta. Y voy a hacer, por ejemplo, una restauración pequeña.
La restauración tal vez me tome unos 20 a 30 minutos y después el paciente va a estar con esta sensación de anestesia demasiado tiempo. Por lo tanto, en estos casos voy a buscar otro tipo de anestésicos locales. Y lo mismo va a pasar dependiendo de procedimientos más largos, ¿sí? Por ejemplo, el usar mepivacaína sin vasoconstrictor para procedimientos quirúrgicos largos. Es muy probable que yo tenga que estar constantemente infiltrando anestésico local. Esto es importante también tomarlo en cuenta, por ejemplo, en pacientes que son recomendados no usar vasoconstrictor, que ya vamos a topar el tema un poquito más adelante y vamos a ver que no es tan necesario en todos los pacientes dejar de usar vasoconstrictor. Otra de las características que quiero traerles a colación es la vida media del anestésico local. La vida media, obviamente, es el tiempo que genera el fármaco en el cuerpo, ¿sí? El tiempo que se encuentra en el concentrado plasmático. Pero aparte de esto, lo consideramos mucho cuando vamos a tomar cuánto tiempo le toma al fármaco ser eliminado por completo del torrente. Porque una cosa es cuánto tuvo la vida media, que es como su efecto farmacológico y el tiempo que estuvo en sangre. Y otra cosa es cuánto tiempo le toma al cuerpo eliminar todo rastro de ese medicamento del torrente sanguíneo. Esto es importante tomarlo en consideración, por ejemplo, en mujeres lactantes. Lo vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, los fármacos que estamos usando más comúnmente, lidocaína, mepivacaína y articaína, son fármacos que, a pesar de que algunos pueden ser más seguros para la lactancia, como por ejemplo la lidocaína o la mepivacaína, hay otros fármacos que es preferible evitarlos en pacientes lactantes, recordando que todos los anestésicos locales atraviesan la barrera mamaria y por lo tanto pueden estar dentro de la leche siendo administrados al infante. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. La lidocaína tiene una vida media de 1.6 horas, pero para considerar cuánto tiempo tarda en ser eliminada, la vida media debe multiplicarse por 6. Es decir, que toda vida media de un fármaco se multiplica por 6 y así sabemos cuánto tiempo le toma al cuerpo ser eliminada por completo. Entonces, por ejemplo, si yo administro lidocaína en aproximadamente 9.6 horas, voy a poder decirle a la mamá que ya no tengo rastro del anestésico. Suele ser una pregunta común de las madres lactantes, que en cuánto tiempo pueden dar de lactar a su hijo, ¿sí? Le hacen un procedimiento y les pregunta, doctor, doctora, ¿en cuánto tiempo puedo dar de lactar a mi hijo? ¿Sí? Aquí está la respuesta. La respuesta va a depender del tipo de anestésico que estemos usando. Si usamos lidocaína, en 9.6 horas. Si usamos mepivacaína, es un poco más largo, recordemos, 1.9 por 6 son 11.4 horas, es decir, casi 12 horas en las cuales la madre no puede dar de lactar, lo cual, dependiendo obviamente de la etapa del bebé, puede ser un tiempo muy prolongado, incluso 9 horas también. Y en ese aspecto, la articaína igual vuelve a hacerse presente con un tiempo de vida media mucho más rápido. Esto gracias a que su metabolismo es tanto hepático como plasmático y por lo tanto tiene un barrido del medicamento muchísimo más rápido. Es de 0.5 horas la vida media y de eliminación en total 3 horas. ¿Qué significa? Que nuevamente, con lidocaína, 9.6 horas aproximadamente de eliminación, es decir, que la madre, por ejemplo, ya puede dar de lactar a su hijo, con la mepivacaína casi 12 horas, 11.4, y con la articaína 3 horas. En ese sentido también, la articaína es un fármaco que permite justamente una mayor comodidad en ese sentido y que debemos también tenerlo en consideración, independientemente del anestésico que usen, pero hacer un adecuado análisis de cada fármaco para su aplicación clínica. Nuevamente, no todos los anestésicos funcionan igual, no todas las soluciones tienen las mismas características y nosotros como profesionales tenemos que estar en la capacidad de manejarlos adecuadamente. Nuevamente, los anestésicos locales los usamos todos los días, absolutamente todo el tiempo. En esta conferencia, que es ligeramente más corta de lo que suelo estar acostumbrado para hablar de este tema, suelo hacer un paréntesis súper grande para hablar acerca de dosificación de anestésicos locales. En este caso, lo vamos a resumir muchísimo y nos vamos a enfocar solamente en la dosis máxima recomendada. ¿Sí? No vamos a hablar sobre cálculos por anestésico local, pero quiero traérselos aquí para que lo tengan siempre en mente. Esto es un cálculo que todos debemos hacer sea en escrita o mentalmente, ¿sí? Pero todo el tiempo, en cada administración del fármaco. Nosotros debemos estar claros de cuánto es la cantidad de anestésico local que podemos administrar dependiendo del peso de mi paciente.
No va a ser lo mismo infiltrar un anestésico local en un niño que en un adulto, ¿sí? Y es importantísimo tener este detalle en cuenta porque se hace cada vez más común las sobredosificaciones de anestésicos locales en pacientes pediátricos. Entonces, importantísimo siempre tener en consideración las dosis de anestésico local. La lidocaína tiene una dosificación de 7 miligramos por kilogramo de peso, siempre y cuando esté asociada a un vasoconstrictor, ¿sí? Como epinefrina. La mepivacaína, una dosificación de 6.6 miligramos por kilogramo de peso, nuevamente, siempre y cuando esté asociado a un vasoconstrictor. Cuando la mepivacaína no está asociada a un vasoconstrictor, la dosis máxima recomendada es de 4.5 miligramos por kilogramo de peso. Y la articaína tiene una dosificación de 7 miligramos por kilogramo de peso. Importante tomar en cuenta las concentraciones de los anestésicos locales para el cálculo de la dosis máxima recomendada. No es lo mismo, por ejemplo, una lidocaína al 2%, que normalmente tiene su presentación como epinefrina de 1 en 100.000 o 1 en 80.000, que una articaína que tiene una concentración del 4%, o una mepivacaína que varía su concentración entre el 2 y el 3, dependiendo de si está asociada o no a un vasoconstrictor. Entonces, solo se los dejo aquí como un paréntesis para que lo tomen mucho en cuenta, que es importantísimo ustedes sepan siempre qué anestésico local están usando, si está o no asociado a un vasoconstrictor, calcular adecuadamente la dosis, saber características como liposolubilidad, unión proteica, pKa y vida media, para poder tener una mejor administración de anestésicos locales. Siempre la epinefrina se ha convertido en un punto de inflexión en la anestesia local. Hace años, cuando hice mi formación en pregrado, tenía varios profesores, varios tutores, que pues la diferencia del anestésico local era pues solamente el ¿tiene vaso o no tiene vaso? O incluso en rotaciones me encontraba con colegas que, bueno, en ese tiempo no colegas, ahora ya, que hablaban incluso solo sobre la marca, es decir, era un anestésico verde o un anestésico azul, ¿sí? Era, porque en esa época una de las marcas más usadas en el Ecuador, al menos, era la 3M, ¿sí? Y entonces, claro, la lidocaína con vasoconstrictor era verde y la mepivacaína sin vasoconstrictor era azul. Y entonces, simplemente, en resumen, era, pues nada, utilizas la verde para paciente sano y la azul para paciente enfermo. Y si es que tiene alguna enfermedad, pues no puedes usar anestésicos con vasoconstrictor y punto. Y todavía se tiene esa idiosincrasia de que el anestésico local con epinefrina causa un daño completo al paciente y, por ejemplo, los cardiólogos a cierto tipo de pacientes nos recomiendan no usar anestésicos locales con vasoconstrictor, cuando vamos a darnos cuenta que es posible que incluso sea peor para el manejo adecuado del paciente. Entonces, lo primero, entender que la epinefrina, ¿sí? Es una molécula que es producida naturalmente por nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, nuestras glándulas suprarrenales, sobre todo, producen epinefrina y norepinefrina todo el tiempo. Nuestro cuerpo está produciendo de manera habitual siempre. ¿Cuáles son los efectos de la epinefrina en el cuerpo? Tienen efectos sobre la frecuencia cardíaca, normalmente en aumento cada uno de estos, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el débito cardíaco, la demanda de oxígeno por parte del miocardio y la resistencia vascular periférica. Pero, como les mencionaba, en manera normal, nuestro cuerpo está siempre produciendo vasoconstrictor. Y entonces nos han dicho que, nuevamente como esta idealización del anestésico local, que cuando yo tengo un paciente hipertenso o un paciente cardíaco o un paciente con alguna enfermedad, incluso me acuerdo alguna vez haber preguntado hace muchos años a uno de mis tutores sobre un paciente diabético, y me decía igual, sin anestésico local, sin vasoconstrictor, perdón. Es decir, tenían esta animadversión al vasoconstrictor, ¿sí? Cuando vamos a ver que no es tan necesario. Para eso, entender la fisiología clara del, de la adrenalina o la epinefrina. Lo primero, la dosis máxima de epinefrina o vasoconstrictor administrado al paciente, es decir, que yo lo infiltro al paciente, es de 40 microgramos. Ese es el máximo recomendado
de uso en sesión, es decir, de uso en anestésico local durante una sola sesión o en un solo día. Pero de manera habitual, mi cuerpo produce 7 microgramos por minuto de epinefrina. Todo el tiempo. Mi cuerpo está produciendo, nuestros cuerpos están haciéndolo de manera habitual. Esto representa un 17.5% de esa dosis máxima que yo podría administrar a mi paciente. Cuando mi paciente entra en un estado de estrés o cualquiera de nosotros entre en un estado de estrés, dígase miedo, dolor, ansiedad, cualquiera de este tipo de problemas, nosotros, o el cuerpo más bien dicho, entra en un estado que se llama estado de alerta, ¿sí? Este estado de alerta es un estado de defensa normalmente del cuerpo que prepara al individuo para defenderse, ¿sí? Normalmente se produce evolutivamente como una respuesta a la supervivencia. Es decir, es una reacción en la cual el cuerpo hace una liberación brusca de epinefrina en el torrente sanguíneo. Esta liberación se cambia a una liberación de 280 microgramos por minuto, es decir, 700% la dosis máxima recomendada por sesión, para preparar al paciente para defenderse. En la vida, digamos, de nuestros ancestros, era enfrentarte, por ejemplo, a un depredador. El cuerpo, al sentir el miedo, libera por completo el, al torrente sanguíneo una dosis de carga, una dosis masiva de epinefrina, lo cual justamente aumenta todo lo que habíamos visto, aumenta la fuerza muscular, aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto el bombeo de sangre a los músculos, etcétera, para justamente defenderte. Pero en la actualidad, nosotros podemos tener estas descargas simplemente con un paciente estresado o un paciente que está sintiendo dolor. Por eso es súper importante, más que evitar el uso de epinefrina por completo, saber cuál es la dosis máxima que yo puedo alcanzar, evitar el estrés, el dolor y la ansiedad en pacientes, sobre todo en pacientes cardíacos, etcétera, y manejarlos de manera adecuada. Con un manejo correcto, la recomendación de uso de epinefrina en anestésicos locales es la siguiente. Si mi concentración de epinefrina es de 1 en 100.000, la recomendación es usar, bueno, más bien dicho, ahí tengo por cada cartucho 18 microgramos. Y si en cambio tengo una concentración de epinefrina 1 en 200.000, mi concentración por cartucho es de 9 microgramos. Por lo tanto, en un cartucho de 1 en 100.000 de epinefrina, como por ejemplo lidocaína con epinefrina 1 en 100.000, o articaína con epinefrina 1 en 100.000, o mepivacaína con la misma concentración, yo tengo 18 microgramos de adrenalina. Esto representa un 45% de la dosis máxima recomendada de uso en pacientes con problemas cardíacos o pacientes ASA2 o ASA3. Y epinefrina 1 en 200.000 tengo la mitad de la concentración. ¿Qué significa? Que en este tipo de pacientes, si yo tengo epinefrina 1 en 100.000, podré usar a un máximo de 2 cartuchos, y si tengo epinefrina 1 en 200.000, a un máximo de 4 cartuchos. Importante igual hacer otro paréntesis aquí, y es que la FDA hace algún tiempo mencionó, o más bien dicho aprueba, que la dosis máxima o concentración máxima de epinefrina en un cartucho odontológico debe ser 1 en 100.000. Por lo tanto, las concentraciones de 1 en 80.000 ya no están recomendadas por la FDA desde hace varios años. Por eso es que he hablado solamente sobre concentraciones 1 en 100 y 1 en 200. Importantísimo entonces, nada más para cerrar este cuadro o este punto del uso de epinefrina, es que el uso de epinefrina no está completamente, digamos, contraindicado en pacientes con enfermedades cardíacas, ¿sí? Importante primero que el paciente esté controlado. Por ejemplo, un paciente hipertenso tiene que estar adecuadamente controlado. Hacemos un control de su tensión arterial antes de iniciar consulta y que esté en rangos clínicos permisibles. Que el paciente haya tomado su medicación como tercer punto. Como cuarto punto, el manejo del estrés y la ansiedad, ¿sí? Recuerden, si el paciente de por sí ya esté estresado, ansioso o con miedo, es muy probable que ya haya iniciado una etapa de descarga masiva o descarga mayor al menos de epinefrina de manera fisiológica, y por lo tanto mi uso de anestésico local lo único que hace es aumentar este problema, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente que está bien manejado,
sin estrés, clínicamente adecuado, sin ningún otro problema, pues entonces puedo administrar un vasoconstrictor con epinefrina. Nuevamente, si es uno en 100.000, máximo 2 cartuchos. Si es uno en 200.000, máximo 4 cartuchos. Ahora, alguien me dirá, doctor, pero es que prefiero más bien evitarme el problema y voy a seguir administrando sin vasoconstrictor. El problema es que el tiempo de acción, por ejemplo, de la mepivacaína sin vasoconstrictor, que es el anestésico sin vaso más comúnmente usado en el mundo, es de apenas 20 minutos, 20 a 25 minutos. ¿Qué significa? Que yo lo puedo usar sí para procedimientos cortos, pero para procedimientos un poco más largos, probablemente me quede corto con ese control del dolor y voy a generar en algún punto del procedimiento que el paciente sienta dolor. Y esa sensación dolorosa es más peligrosa que el hecho de haber usado un cartucho con vasoconstrictor bien usado, ¿sí? Entonces, nada más dejarles con esto, por favor. Es súper importante, nuevamente, conocer simplemente conceptos muy básicos de anestésicos locales para mejorar nuestra clínica diaria. Bien, aquí una tablita nada más de cuál fue el procesamiento, más bien dicho, la comercialización ya más global de los anestésicos locales. Y vamos a ver que, por ejemplo, la lidocaína, ¿sí? Es uno de los anestésicos más antiguos dentro de las amidas. Como vemos, los primeros obviamente fueron los ésteres y en algún punto simplemente se dejaron de desarrollar por lo que ya habíamos conversado inicialmente. Y la lidocaína es uno de los más antiguos, es uno de los que más investigación tiene. Y luego está la articaína, que todavía me encuentro a veces con colegas que me dicen, es que la articaína es muy nueva, la articaína no tiene muchos estudios. Es como que, no, la articaína ya es un fármaco que tiene muchos años. Estamos hablando que desde 1975, es decir, que ya tenemos más de medio siglo de el desarrollo de la articaína y tiene mucha investigación que avala su uso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resumir estos tres fármacos que son los más utilizados, nuevamente, lidocaína, articaína y mepivacaína. En algunos países también se comercializa bastante la bupivacaína, que en Ecuador no se comercializa mucho, pues normalmente no hablo mucho del tema, pero es un fármaco igual, excelente, usándolo de manera adecuada. Tomad en cuenta con la lidocaína. Tiene un metabolismo hepático, ¿sí? Es decir, se metaboliza totalmente en el hígado. Tomarlo en cuenta esto con pacientes con problemas hepáticos, obviamente. Su excreción es renal, como casi todos los fármacos. Tiene una potencia comparada con la base de los ésteres de 2, es decir, es 2 veces más potente que un éster, entre comillas. Un embarazo, más bien dicho, una seguridad en el embarazo tipo B, es decir, se puede administrar de manera relativamente segura en el embarazo, ¿sí? Y la lactancia tiene un grado de S, es decir, que es seguro para la lactancia, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar con la mepivacaína. La mepivacaína sigue teniendo un metabolismo hepático, tiene una excreción renal, tiene una potencia de 1.5 a 2, es decir, un poquito menor que la lidocaína. Su uso en el embarazo es tipo C, es decir, sigo prefiriendo lidocaína en pacientes embarazadas. Y en lactancia tiene un grado de seguridad con, digamos, con un acápite de tener en consideración algunos elementos durante el uso de lactancia, sobre todo su tiempo de vida media. Entonces, si es que tuvieran solo a la mano lidocaína y mepivacaína en una paciente lactante, preferir lidocaína a la mepivacaína o respetar los tiempos. No se olviden, la mepivacaína tiene un tiempo de eliminación de casi 12 horas. Recordemos nada más que es posible encontrarla en dos presentaciones, tanto al 2% con epinefrina, como lo estamos viendo acá, en concentración 1 en 100.000, o la que habíamos visto un momento antes, que es la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Normalmente se coloca una concentración mayor de vasoconstrictor perdón, una concentración mayor de anestésico cuando es usado sin vasoconstrictor para mejorar su potencia. Y por último tenemos la articaína. La articaína, como hemos visto ya en algunas características, en estas también mejora a los otros anestésicos. Lo primero es que su metabolismo es plasmático hepático, con un 95% de procesamiento plasmático y entre un 5 a 10% de procesamiento hepático. Es decir, que la carga de trabajo que le damos al hígado cuando usamos articaína es muchísimo menor que con lidocaína o mepivacaína. Por lo tanto, un fármaco más seguro con pacientes con problemas hepáticos.
La excreción sigue siendo renal, su potencia es mayor, es decir, es más potente que la mepivacaína y la lidocaína. En el embarazo, su clasificación es tipo C, por lo tanto, importantísimo aquí, a pesar de que hemos visto que es un fármaco excelente, en el embarazo no es recomendado usarlo. Y en la lactancia se desconoce. ¿Por qué? Porque ya fue creado en una época en la cual los estudios de ciertos tipos ya no se podían realizar. Entonces no hay una relación clara de su uso en lactancia. Lo bueno de esto es que en 3 horas ya puede la madre dar de lactar sin ningún problema porque está totalmente eliminado. Entonces se puede dar de lactar, obviamente al paciente, la paciente o la paciente puede dar de lactar a su bebé, pero importante nada más tomar en consideración que debe esperar al menos 3 horas después de la administración de articaína. Este fármaco viene igual en dos presentaciones, en una presentación de 1 en 100.000 y es el único fármaco que tiene al momento una presentación de 1 en 200.000. Es decir, que me permite justamente diluir el vasoconstrictor. Mil disculpas, estoy un poco enfermo. Bien, ahora bien, este es un cuadro que resume sobre todo el tiempo de acción de los anestésicos, ¿sí? Junto con sus concentraciones de vasoconstrictor, tanto en tejido pulpar como en tejido blando. Se los dejo aquí porque es muy útil para su uso clínico. Es decir, que me permite saber cuándo usarlo dependiendo del trabajo que voy a realizar. Bien, entonces, por ejemplo, voy a usar voy a hacer una restauración pequeña, algo muy chiquitito, un alargamiento de corona cortito, pues tranquilamente puedo ir con una mepivacaína sin vasoconstrictor, siempre y cuando obviamente no afecte al procedimiento respecto al vasoconstrictor como tal. Y con eso mi paciente puede tener o devolver la sensación normal de entumecimiento más rápido, a diferencia, por ejemplo, de una concentración de articaína al 4% con adrenalina en 100.000, que tengo tiempos de efecto de acción en tejido blando, como les decía, que puede ir incluso hasta 6 horas según algunos reportes de la evidencia. Entonces, importantísimo acá tener muy claro estos tiempos de acción. Este cuadrito resume lo que hemos visto antes, ¿sí? Sobre todo en cuanto al tiempo, por ejemplo, a la unión proteica, ¿sí? Al uso no de vasoconstrictor, porque pues, sabemos que mientras usamos un vasoconstrictor, el tiempo de acción del fármaco aumenta más de lo que sería sin vasoconstrictor. Y también, obviamente, su potencia anestésica, que ya veremos un poquito acerca de la evidencia de que nos encontramos. Entonces, nuevamente, no debemos tener solamente uno o dos tipos de anestésicos locales en nuestra consulta, sino tener varios tipos de anestésicos locales para poder ser usados de la manera adecuada cuando sea necesario o, dependiendo del paciente, prepararnos con el anestésico local adecuado para nuevamente ser usado de manera correcta. Y como habíamos hablado hace un momento, cuando ustedes dominan la teoría, ¿sí? A pesar de que pensamos que no es así, esto se ve o se repercute en el confort de su paciente. Aquí nada más vamos a dejar un poco de evidencia respecto, por ejemplo, al uso de articaína. Normalmente el uso de articaína se asocia mucho o se compara con la lidocaína porque obviamente la lidocaína es el gold estándar dentro de anestesia local o ha sido el gold estándar de anestésicos locales. Entonces aquí, por ejemplo, este es un estudio que lo que hace es una revisión sistemática y metaanálisis que revisa cuál es, si es que hay o no una ventaja de la articaína sobre la lidocaína, sobre todo en pacientes sintomáticos con pulpitis irreversible. Se van a dar cuenta que la mayoría de estudios analiza a los pacientes sintomáticos con pulpitis irreversible porque esto suele ser uno de los escenarios más difíciles de lograr un bloqueo adecuado de el dolor dental. Entonces, si como tal tú ya logras controlar en este tipo de pacientes de manera adecuada el dolor, en otros escenarios pues va a ser igual de fácil. Por lo tanto, siempre se hacen los estudios normalmente en pacientes sintomáticos con pulpitis irreversible. ¿Qué es lo que encontramos? Que en esta revisión sistemática, ¿sí? Primero tenemos un grado de evidencia nivel 1 que soporta, o más bien dicho, mantiene al uso de la articaína
como una mejor opción, con mejores ventajas para pacientes con pulpitis sintomática irreversible, ¿sí? Es decir, la articaína tiene una mejor acción. Este es otro estudio, ¿sí? Este es un estudio de Su y colaboradores, igual es una revisión sistemática y un metaanálisis. Aquí podemos chequear también nada más una comparativa, perdón, entre la eficacia y la seguridad del uso de articaína versus la lidocaína en el mismo escenario, ¿no? Por pits irreversible. Y lo que encontramos es que las dos son eficientes, ¿sí? Pero la articaína al 4% en concentraciones de 1 en 100.000 tiene una mejor acción, es superior que la lidocaína con concentración igual de 1 en 100.000. Un dato interesante con respecto a la articaína. Habíamos hablado que es un fármaco con una liposolubilidad 4 veces mayor que la lidocaína. Esto primero lo hace un fármaco más potente. Pero aparte de eso, también ha sido reportado en la evidencia que se puede utilizar articaína sin necesidad de una inyección palatina para trabajar en maxilar superior. Aquí hace un estudio, tanto en dientes anteriores como en posteriores. En mi práctica lo utilizo más en dientes anteriores. Normalmente lo que suelo hacer es que infiltro articaína por vestibular y una vez que he hecho la infiltración por vestibular en toda la región de premaxila, es decir, de canino a canino, incluso en premolares, espero aproximadamente 5 minutos antes de hacer mi refuerzo palatino. De tal manera que el momento en el que voy a colocar mi punto de anestesia palatina, el paciente ya no suele sentir dolor, porque ya se infiltró el paladar, ¿sí? Y esto es interesante porque la articaína, justamente como menciona este artículo, provee una adecuada anestesia palatina sin necesidad de hacer la infiltración o el bloqueo palatino, ¿sí? Nada más tomar en consideración algunos detalles cuando tienen un seno maxilar muy neumatizado, muy grande, sobre todo hacia el sector posterior en anestesia de molares. Esto no suele funcionar bien, así que solamente tener en consideración este detalle. Y otro punto es que suele ser muy útil para hacer anestesia infiltrativa en la mandíbula, es decir, para lograr bloqueos. Por ejemplo, yo hago extracción de premolares cuando me lo solicitan por motivos ortodónticos, extracción de premolares inferiores, solamente con infiltración más bien dicho, una colocación de anestésico infiltrativo sin necesidad de una anestesia troncular. Y tengo un bloqueo igual de efectivo, ¿sí? Este estudio muestra, en cambio, la duración, primero, el tiempo de latencia y la duración de la anestesia pulpar, tanto nuevamente de la articaína como de la lidocaína, ¿sí? Es decir, cuál empieza actuando más rápido y cuál dura más tiempo. Entonces, lo primero, la conclusión, es que justamente la concentración al 4% de articaína con 1 en 100.000 de epinefrina tiene un tiempo de acción mucho más rápido en ejercer efecto, es decir, un tiempo de latencia menor, y también tiene una duración de la anestesia mucho mayor, ¿sí? Lo que habíamos visto igual en nuestro cuadrito de resumen está soportado también por la evidencia. Entonces, la articaína como tal se convierte en un fármaco que nos permite con mucha seguridad actuar en la mayoría de los escenarios, que aparte tiene un rango, o más bien dicho, una potencia anestésica mucho mayor que otros fármacos y por lo tanto tomarlo en consideración como una herramienta de uso diario si es que no le están usando ya. Aquí me voy a meter a un punto que suele ser no tan conocido, y es porque cuando conversaba con algunos colegas, me di cuenta que no es de un conocimiento muy, digamos, abierto. Nosotros pensamos que todo lo que viene en un frasco, un fármaco que viene en un frasco es estéril. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, un jarabe, pienso que el jarabe por dentro está estéril. Si cojo un anestésico local, pienso que por dentro la solución está estéril. Y esto no siempre es así. Los anestésicos locales no siempre tienen un contenido interno estéril. Es decir, estéril significa que no tenga absolutamente ninguna bacteria. Normalmente los anestésicos locales utilizan dos elementos que son parte de la composición de la solución del anestésico y que seguramente todos lo aprendimos cuando estudiamos anestésicos locales, y estos son los metilparabenos y el bisulfito de sodio. El metilparabeno, específicamente, es un tipo de compuesto que es un bacteriostático. Es decir, que inhibe
el crecimiento bacteriano dentro del cartucho, dentro de la solución. Y es normalmente el mismo tipo de elemento que se utiliza, por ejemplo, en los enlatados, en los alimentos enlatados. ¿Para qué? Para justamente tratar de que no crezcan bacterias dentro de los enlatados. Y por eso es que normalmente los enlatados duran mucho tiempo. Estos metilparabenos tienen un inconveniente, y es que cuando hacemos un análisis de los elementos que componen al anestésico local, nos damos cuenta que la mayor cantidad de reacciones alérgicas que se producen a un anestésico local es por una reacción a los metilparabenos que el anestésico local contiene, no como una reacción al anestésico como tal, es decir, no como una reacción la lidocaína o la articaína o la mepivacaína, ¿sí? Tampoco, obviamente, al vasoconstrictor. No existe la alergia al vasoconstrictor, porque si no el paciente estaría muerto. Recordemos que está produciendo epinefrina de manera natural, ¿sí? Entonces, nos quedan los demás componentes y la reacción alérgica franca al anestésico local, como tal, al compuesto del anestésico local, no siempre es directamente al compuesto, sino más bien al metilparabeno. Y casi el 90% de los anestésicos locales que se comercializan en el mundo tienen metilparabenos, a excepción de uno, que es Septodont. Bueno, y algunas marcas que Septodont les hace este proceso que se llama esterilización terminal. Septodont patenta un proceso de esterilización terminal para todos sus anestésicos locales, eliminando, por lo tanto, la colocación de metilparabenos. Lo que hace Septodont como tal es que, al igual que todos los otros casas para poder crear su anestésico local, tiene un frasco, simplemente el cartuchito de anestésico, el cartucho sí se esteriliza, pero luego se hace un ensamblado y llenado lo más aséptico posible. Es decir, que obviamente tratando de mantener la solución lista, con algo que se llama preesterilización, mediante utilización de filtros para, entre comillas, tamizar la solución que se va a colocar dentro del cartucho ontológico. Se pueden esterilizar el cartucho y el émbolo, pero al final no se está esterilizando la solución y luego se ensambla y se llena. Ahí normalmente termina el proceso del 90% de las casas comerciales. Aquí, en cambio, Ceptodont realiza este proceso de esterilización terminal, en el cual hace una esterilización por calor húmedo de 122 grados centígrados durante 15 minutos, pero esta esterilización está patentada por ellos, no es algo que podamos nosotros meter un cartucho a nuestra autoclave y autoclavarlo, no funciona de esa manera, y básicamente son la única empresa que te asegura una esterilización completa de la solución que está dentro de tu cartucho, ¿sí? Es decir, dentro, primero, no hay metilparabenos en ningún cartucho de Ceptodont y, por lo tanto, tenemos una esterilización completa. Importantísimo tomarlo esto en consideración porque en verdad es el único fármaco que lo permite adecuadamente. Y otro punto importantísimo también es que es uno de los primeros, o más bien dicho, fue el primero en generar que todo su cartucho esté totalmente ausente de látex. Tanto émbolos como diafragmas no tienen látex y también dentro de toda la fábrica no se utiliza absolutamente nada que tenga látex. Por lo tanto, también es súper interesante para pacientes con alergia a látex. Cuando ustedes tengan un paciente alérgico al látex o con alergias a enlatados, por ejemplo, o conservantes, ¿sí? La opción que tienen clínicamente hablando para poder usar anestésicos locales de forma segura es usar Ceptodont, porque es el único fármaco que cuida justamente estos dos elementos para tener una anestesia más segura. Vamos a entrar, para ir terminando, a hablar sobre agujas, que es otro punto, ¿no? A veces nos pensamos que cuando hablamos de anestesia local en odontología, pensamos solo en el cartucho, ¿no? El cartucho, el cartucho, el cartucho. Pero vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de confort para el paciente es más importante pensar en la aguja que en cualquier otra cosa. La aguja tiene varias partes que nos vamos a fijar o los voy a mencionar porque para evitar una de las complicaciones mayores con agujas, que es la fractura de la aguja, es importante evitar doblarla en una parte. Primero evitar doblarla, pero si la doblamos, evitarla doblar en una sola parte específica. Tenemos el extremo, el adaptador, el conector, el eje y el bisel. Cuando ustedes quieran doblar una aguja, importantísimo, varias recomendaciones. Primero, evitar doblar la aguja justo en el conector. Eviten hacerlo justo en el conector o cerca del bisel.
tiene que ser doblada en el eje, de preferencia en la unión entre el tercio medio y entre el tercio interno del conector, es decir, más o menos a esta altura. Nunca aquí, aquí nunca, y nunca cerca del bisel, ¿de acuerdo? Si es que la van a doblar. Si es que la doblan, tienen que doblarlo máximo una vez. Evitar dobleces múltiples, porque hay más posibilidad de que la aguja se fracture. La aguja odontológica fue diseñada para doblarse, pero es importante tener estas consideraciones y ya vamos a ver que aunque crean que no pasa, las complicaciones suceden de vez en cuando. Importante también tomar en consideración que la aguja tiene un calibre. A esto se le conoce como gauge y está dentro de la presentación de nuestros anestésicos. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque ustedes van a darse cuenta que hay agujas que son, por ejemplo, 25G, ¿sí? Un gauge de 25, 27G y 30G. Estas tienen diámetros externos diferentes. Mientras más grande es el número de la G, más angosta es la aguja. Por lo tanto, una aguja tipo 25G tiene un diámetro externo de 0.5 milímetros, una aguja 27 de 0.41 y una aguja 30 de 0.31. Importante aquí nada más hacer un paréntesis porque casi siempre pensamos que mientras más gruesa es la aguja, más molesta va a ser para el paciente. Y por lo tanto, el odontólogo suele preferir agujas más delgadas, por ejemplo, 30G. Y eso se ve desde la parte comercial. La mayoría de agujas en la actualidad son 30G y solo algunas agujas son 25 y 27. Pero vamos a ver más adelante que esto sale un poquito de la realidad. Cuando ustedes compren una aguja, fíjense en qué tipo de aguja están comprando, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte superior del cartucho que esta es una aguja 27G, es decir, de 0.40 por 35 milímetros. ¿Por qué es importante saber qué aguja están comprando? Porque va a depender mucho la técnica anestésica que vayan a usar para elegir el tipo de aguja que van a usar. Y bueno, aparte obviamente la fecha de caducidad, el lote, importantísimo tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué estos detalles son importantes? Primero, hay un estudio ya bastante antiguo, es de 1984, que lo que hace es primero ver la deflexión que tienen las diferentes agujas odontológicas y la fragilidad. Obviamente, para todos creo que es bastante evidente. Mientras más delgada es una aguja, más frágil es decir, más chance tiene de fracturarse. Pero lo que se encontró también es que mientras más delgada sea una aguja, más deflexión presenta el momento en el que es infiltrada, es decir, el momento en que la inyectamos. Y mientras más larga es esta aguja, también más deflexión genera. Por ejemplo, acá podemos ver justamente la deflexión de una aguja de 30G, 27G y 25G. Mientras más angosta sea su aguja, más deflexión hay. Esta deflexión normalmente va al lado contrario de donde se encuentra el bisel. Entonces es importante igual tomar esos detalles. ¿De acuerdo? Mientras más larga es su aguja, recuerden que más deflexión va a generar y esta deflexión se va a dar hacia el lado contrario donde se encuentra su bisel. Y entonces aquí entra la parte de agujas, ¿no? De si voy a usar una aguja ultra corta, si voy a usar una aguja corta, una aguja larga. Y esto va a depender no de si el paciente es pediátrico, porque es como que, doctor, va a atender a un paciente, yo voy a operar una clínica, ¿no? Y entonces me dicen, doctor, va a operar un niño y me pasan una aguja corta, por ejemplo, de 8 a, una ultra corta, de 8 a 15 minutos. Les digo, ayúdame con una aguja larga, porque, por ejemplo, voy a hacer una técnica troncular. Y me dicen, doctor, pero es que es niño. Digo, sí, pero la técnica del anestésico decide qué tipo de longitud de aguja vas a usar. ¿Por qué? Porque tu aguja debe ser al menos 5 milímetros más larga del máximo de profundidad que crees vas a alcanzar con el tipo de técnica que vas a usar para anestesia local en español. Voy a usar, por ejemplo, hacer una técnica troncular. Una técnica troncular mandibular para el nervio dentario inferior tiene un recorrido de aguja que va de entre los 15 milímetros a los 25 milímetros, dependiendo del tamaño, peso del paciente, etcétera. Significa que si yo tengo un paciente grande, en el cual mi aguja probablemente va a ser un ingreso de 25 milímetros,
Yo no puedo ir con una aguja corta, una aguja de 20 a 25 milímetros. Yo tengo que ir con una aguja larga y una aguja lo suficientemente larga, es decir, que vaya entre 30 a 35 milímetros. Ese es el objetivo específico. ¿Y por qué queremos que sea 5 milímetros más larga que el máximo de longitud que voy a infiltrar? Porque si en caso la aguja se llegue a fracturar, casi siempre estas fracturas se producen en la zona del conector. Y por lo tanto, yo voy a tener un fragmento pequeño de la aguja que me va a permitir extraerla una vez fracturada sin que se pierda dentro del tejido blando. Por eso la importancia de saber elegir el tipo de aguja según la longitud. En un momento más les voy a mostrar un caso de una fractura que justamente se pudo haber evitado el desarrollo mayor de la complicación, habiendo usado una aguja adecuada para la técnica que se iba a necesitar. Hasta ahora hemos visto longitudes y diámetros y nos hemos dado cuenta que cuando nosotros trabajamos acá o cuando nosotros compramos agujas, lo último que pensamos es en el bisel de la aguja, ¿sí? Y el bisel de la aguja es el factor más importante para sensación del dolor para el paciente, ¿sí? Vamos a encontrar que hay varios estudios que nos muestran cómo el diseño del bisel es algo que el paciente siente más que el ancho de la aguja, por ejemplo. Se hacen estudios a doble ciego, en los cuales, por ejemplo, se infiltra al mismo paciente con diferentes diámetros de agujas y el paciente refiere el mismo dolor, tanto si es 25, 27 o 30 G. Es decir, que no siente la diferencia porque es tan mínima la diferencia de grosor que el paciente no siente la diferencia en dolor en el uso de estos tres tipos de diámetro que son los más utilizados en odontología. Pero en cambio, hay estudios que demuestran que el paciente sí siente el diseño del bisel. Mientras mejor esté diseñado un bisel, menos dolor siente el paciente. Este, por ejemplo, es un estudio de un mexicano, es un estudio mexicano que se hizo con barrido electrónico para revisar diferentes tipos de biseles de diferentes tipos de marcas de agujas nuevas, sacadas de paquetes, es decir, retirarlas y colocarlas al microscopio. Y aquí podemos encontrar que hay varios cambios que pueden haber por simplemente deficiencias en la manufactura de los biseles en anestésicos locales. A pesar de que aquí, por ejemplo, para referencia, todas estas fotografías están calibradas a 100 micras, ustedes pueden ver cómo, bueno, la de abajo a la izquierda es un poco mayor, es de 50 micras, pero podemos ver que tenemos defectos que al ojo humano no son visibles, pero que microscópicamente sí lo son. Ahora, ¿todas las agujas presentan este tipo de problemas? No, no todas las agujas. Y justamente este estudio encuentra que dos tipos de agujas eran las que menos problemas tenían en sus biseles. Y estas, nuevamente, la una, Septodont, no por nada es el líder en anestesia local odontológica en el mundo, y Hirus Kulzer, que también tenía una calidad de, de biseles muy, muy buena. En nuestro medio, por ejemplo, acá en Ecuador, Septodont es la única marca de las dos que llega y por eso es que, por ejemplo, utilizo Septodont todo el tiempo. Incluso yo siempre les digo a todos, nuevamente, ¿no? Residentes, amigos, colegas, el momento en el que utilices, date cuenta qué tan fácil es pinchar con una aguja de Septodont como con otras agujas. Qué tan fácil es infiltrar, atravesar el tejido. Y van a darse cuenta, quienes han usado este tipo de agujas, que es una aguja muy, muy especial. Y mucho más, acá nada más les dejo el estudio para quienes quieren irlo a revisar. Es un estudio de la Universidad de Guadalajara, de Espinosa y colaboradores. Y pues obviamente para que puedan ver que es algo que lo podemos encontrar en la evidencia. Y como les decía, no todas los biseles son iguales, ¿sí? Hay un bisel, que es justamente este, que es una aguja que se llama Septoject de XL, que es una aguja que tiene no solamente un bisel, sino que tiene 5 biseles. Por lo tanto, tiene una perforación mucho más suave, mucho más cómoda para el paciente, aparte de que una luz del anestésico un poco mayor. Por lo tanto, la presión que siente el paciente al momento del ingreso de líquido también es menor y por lo tanto menos molesta.
Acá, en cambio, está un estudio en el cual se hizo un ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? Este es de un estudio de Buttery, perdón, y colaboradores, es un estudio del 2017, en el cual vieron simplemente cuál es la parte de la aguja, ¿no? Es decir, cómo sentía el paciente la molestia dependiendo del tipo de aguja. Y ellos encontraron que había un grado significativo menor de dolor cuando se utilizaba una de las agujas, y una de estas agujas es justamente Septodont. Es decir, esta que ven SB es la aguja de Septodont que se comparó con otras marcas para poder chequear si en verdad el paciente sentía menos molestia y descubrieron que justamente como tal. Y luego al hacer estudios, como les digo, de grosor y de bisel, lo que se encontró es que en verdad es el bisel. Mientras mejor diseñado esté el bisel, mucha menos molestia va a tener el paciente, independientemente de la longitud de la aguja y el grosor de la aguja. Acá les muestro un caso, ¿sí? Este es un caso que tuve que resolver de una complicación en una clínica de odontopediatría, de un paciente al cual estuvieron realizando una infiltración y su aguja se fracturó. Esta aguja se fracturó justamente a la zona del conector, justamente en esa región, ¿de acuerdo? Y se da porque obviamente estaban intentando hacer una infiltración más profunda con una aguja mucho más corta. Por lo tanto, el momento en el que infiltran, el conector topa con el tejido blando, topa ya con la mucosa, y yo tengo que empujar, o el profesional tiene que empujar más profundo para poder llegar al punto de anestesia. Y si es que el paciente se llega a mover o hay algún problema específico o la aguja no es de muy buena calidad, se fractura, ¿sí? En este caso, la aguja se fracturó, hicieron varios intentos para poder extraer la aguja, esto lo vamos a poder ver acá cuando llegó para la revisión de mi parte, ya tenía varias zonas, lo que vemos acá atrás, de intentos de extracción de la aguja. Luego hicimos simplemente un procedimiento de búsqueda para poder encontrar el fragmento, acá es cuando ya lo localizamos, acá como les decía es todo el fragmento que toda la zona, perdón, manipulada previamente, ¿sí? Aquí podemos ver la aguja, la zona manipulada previamente, la zona inicial de infiltración, que fue aproximadamente en esta región, y podemos ver cómo la aguja se sigue desplazando, porque esta es justamente una de las características que por la función muscular, el habla, simplemente se va desplazando más. ¿De acuerdo? Aquí una vez que ya estuvimos, bien, justo la anestesia era para trabajar en esta zona, en la región de este molar, ¿sí? Y la aguja la tuvimos que retirar ya mucho más posterior. Esta fue la aguja fracturada, era una aguja de aproximadamente 12 milímetros, se fracturó ligeramente aquí en el conector y era una aguja justamente de 30G, es decir, una aguja más delgada. Recuerden que mientras más delgada es la aguja, justamente más pequeña es. Esto se pudo haber evitado con una aguja larga, tal vez una aguja de 20, 25 milímetros, de tal manera que si se fracturaba en el conector, simplemente la aguja queda colgando con un fragmento fuera de la mucosa que es fácil de retirar simplemente con una pinza y extraerla. Este es el fragmento de la aguja que retiramos. Entonces, nada más quiero dejarles ahora, igual, con un resumen de cómo cargar un anestésico adecuadamente, cómo evitar tener complicaciones, y esto se resume en cargar el anestésico de manera adecuada para que el anestésico pueda ser aspirado. Y esto es lo más importante que quiero que se lleven de la conferencia de hoy, y es que aspiren cuando anestesian. Cuando yo hago esta pregunta, seguramente si los pudiera tener enfrente, se las haría. El 90 a 100% de los profesionales, estudiantes, colegas, etcétera, que están conmigo en una conferencia de este tipo, me dicen todos que anestesian y que el momento que anestesian, aspiran. Yo les pregunto, ¿quién aspira aquí? Todos me dicen, sí, todos aspiramos. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, cuando hacemos esto práctico, les hago que lleven sus cartuchos, sus anestésicos, sus agujas, y les digo, perfecto, preparen todos su cartucho para anestesiar. O sea, prepárenlo tal como si fuéramos a anestesiar ahorita a un paciente y todo el mundo lo prepara. Y el momento en el que hacemos la comprobación de si en verdad están aspirando o si en verdad, o sea, porque a veces puede ser que el profesional esté haciendo el movimiento como si aspirara, pero no necesariamente aspirando realmente. Me doy cuenta, al menos en nuestro medio, que el 95% de los profesionales no está aspirando. Es decir, que piensa que aspira, pero en verdad no está aspirando nada. Y esto es porque su cartucho está mal cargado. Es decir, su carpool está mal cargado. Entonces, por eso quise hacerles este video para que, algo que normalmente hacemos en práctica en vivo,
para que ustedes puedan ver la diferencia entre tener diferentes tipos de carpool y diferentes tipos de cartuchos en el momento en el que están anestesiando. Y que no es solamente tener un cartucho barato, ¿de acuerdo? Entonces, este carpool, quiero que se fijen, es el primero que les quería mostrar. Es un carpool que es de carga posterior y quiero que vean la zona principal. Este es un arpón para poder aspirar. Se supone que este elemento tiene que ingresar dentro del émbolo para poder generar la tracción y la aspiración. Pero es tan, digamos, falto de filo, que el momento en el que presionamos, miren, incluso se desprende la parte posterior. Esto es porque el carpool no es de buena calidad. El carpool no tiene una punta en la zona de colocación, ¿sí? Incluso, miren, se desprende porque hay que hacer fuerza para poder generar una tracción adecuada en el émbolo. Lo volvemos a colocar, volvemos a generar. Esto es porque esa punta está mocha, como diríamos acá, no tiene filo. Entonces, lo colocamos nuevamente, intentamos y van a ver cómo sale volando literalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene filo, por lo tanto, el momento en el que hacemos presión, todo el cartucho presiona hacia la parte inferior y por la mala calidad la jeringa carpool se desprende. Miren la diferencia con esta parte activa. Esta es la jeringa de Cetodont, ¿sí? Es una de las jeringas que más me gusta, ¿de acuerdo? Entonces, miren la diferencia de la punta. Y vamos a hacer lo mismo. Este es un cartucho de carga lateral, coloco un carpool de carga lateral, presiono, ahí estoy haciendo presión con mi mano derecha, ¿sí? ¿Para qué? Para jalar. Y el momento en el que yo hago para atrás, ¿sí? Dense cuenta que viene con todo mi cartucho. Aquí lo estoy rotando para que se enganche más y se dan cuenta que todo el cartucho se mueve junto con mi dedo el momento en el que estoy tratando de llevar el émbolo hacia atrás. Esa es la forma de comprobar, la primera forma de comprobar que su cartucho está bien cargado. ¿Sí? Es decir, que en el momento de ir hacia atrás, todo el cartucho se mueve con ustedes. Luego coloco la aguja, siempre importante colocarla recta, sin estar haciendo movimientos de vaivén. Retiro, aquí vamos a comprobar que haya permeabilidad del sistema. Permeabilidad del sistema significa que salga líquido. Aquí voy a volver a colocar la tapa solo para que no se moje el campo y hago la prueba dentro de la tapa, que es algo que normalmente hago clínicamente. Veo que salga líquido. Siempre compruebo que salga líquido antes de inyectar al paciente. No es que inyecto al paciente y recién ahí me doy cuenta que no está saliendo líquido. No. Y que no esté saliendo por los lados, que no esté saliendo por ningún lado. Aquí estoy haciendo una prueba de aspiración y miren el problema con este cartucho. Hago la prueba de aspiración y se viene con todo y cartucho. Es decir, aquí debería moverse ya solo el émbolo, pero se está moviendo todo el cartucho. Esto normalmente se da cuando tengo partes internas que no están siliconadas. Aquí pusimos un poco de violeta de genciana y quiero que se den cuenta que al aspirar sí tengo aspiración positiva, pero es muy poquito, no es muy fácil de ver, es muy pequeño. Eso en el paciente puede luego tomarse como una falsa aspiración negativa, ¿sí? Es decir, que aspiré en teoría, a pesar de estar bien cargado el cartucho, y no funcionó. Por lo tanto, también es importante para aspirar de manera adecuada tener un cartucho que sea de buena calidad, con una cobertura interna siliconada que permita un correcto manejo del émbolo. Acá, en este tipo de cartuchos, perdón, en este tipo de carpool, para poder cargar un anestésico nuevo, tengo que sacar la aguja, porque si no, no voy a poder hacer ese ejercicio de presión que había hecho antes. Entonces, tengo que sacar la aguja, cargar otro cartucho. En este caso, vamos a cargar un cartucho de articaína, un 100.000 de Cetodont, que tiene justamente una porción interna siliconada. Nuevamente, hago presión, anclo mi arpón, le giro un poco para que se ancle bien, compruebo, como compruebo, hago hacia atrás, miren, perfecto, me desplazo hacia atrás, se desplaza conmigo todo el cartucho, vuelvo a colocar la aguja, muy bien, coloco la aguja, luego voy a comprobar que el sistema tenga permeabilidad, importantísimo, vamos a ver acá, sistema permeable, perfecto, tengo líquido, retiro mi tapita y simplemente para comprobar, porque en el paciente tengo que aspirar, lo voy a hacer acá para que sea visualmente para ustedes, nuevamente tomamos un poquito de violeta de genciana, y aspiramos. Y quiero que vean la diferencia al momento de aspirar, cómo entra como un chorro, ¿sí? Y estamos aspirando exactamente con la misma presión. Y vean que el cartucho no se movió conmigo, ya se movió solamente el émbolo. Eso es lo que debe hacer un buen cartucho cargado adecuadamente cuando colocamos anestesia local para aspirar. Si ustedes del momento que cargan sus cartuchos, los invito a todos, ir a su clínica hoy, a su consulta, cargar un cartucho como siempre lo cargan y comprobar si el momento en el que hacen la
aspiración, ¿sí? El que aspiran, el cartucho se viene con ustedes. Bien, este es otro de los cartuchos que más me gustan también. En cambio, este tiene como un sacacorchos, si se dan cuenta, en lugar de tener un arpón. Este se carga de manera diferente, lo colocamos y en lugar de presionarlo, como estábamos haciendo antes, no lo hacemos, sino que sujetamos el cartucho, lo sujetamos bien y rotamos la región de nuestro pistón para anclarlo. ¿Cómo sabemos que ya está bien anclado? Porque si se dan cuenta, empieza a rotar el émbolo. Yo roto y el émbolo rota conmigo. Es decir, yo estoy girando y ya rota conmigo. Y luego hago una prueba, nuevamente la misma, en la cual coloco y hago hacia atrás y ven, nuevamente, el cartucho entero se mueve conmigo hacia atrás. Coloco nuevamente la aguja, es una aguja nueva. Estas agujas también son agujas de Septodont. No son las Septojet XL que les había hablado antes, no las tenía disponibles en ese momento en clínica para mostrárselas. La cargo, siempre bien enroscada, para que no haya fuga de líquido. Comprobamos nuevamente, siempre comprueben antes de anestesiar, permeabilidad del sistema. Eso es parte del protocolo de anestesia. Y nuevamente vamos a hacer la prueba de aspiración. Un poquito de violeta y lo mismo, aspiro y nuevamente, miren cómo ingresa a chorro, ¿de acuerdo? Que esto sería sangre, obviamente, hablando en una aspiración positiva. Por lo tanto, puedo saber si tengo o no una aspiración positiva. Y una ventaja que tiene este tipo de carpool es que yo puedo cambiar el carpool, cambiar el cartucho del carpool sin necesidad de sacar la aguja. Entonces van a ver, sujeto, bueno, aquí colocamos la tapa nada más para no pincharnos, sujeto el cartucho, roto en la dirección contraria, miren, ahí ya se soltó del émbolo, jalo hacia atrás, saco el cartucho y puedo volver a colocar un cartucho nuevo. La única diferencia es que no presiono, sujeto para que no sea perforado por la aguja y simplemente lo roto. Una vez que gira con todo y émbolo, sé que ya está listo y ahí sí lo suelto para que se enganche con el conector en el diafragma. Compruebo que tengo permeabilidad y como van a ver, puedo hacer nuevamente una infiltración. Si hago una prueba de aspiración, voy a ver que puedo hacerlo con tranquilidad. Y puedo aspirar. Según la evidencia, el 90% de las complicaciones, si no son más, de las complicaciones en anestésicos locales se evitan colocando bien el anestésico, lo que les había dicho al inicio de la conferencia. Y parte de eso es aspirar, comprobar que en verdad no estemos infiltrando en un vaso sanguíneo. ¿Sí? Es súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, nada más, se los dejo ahí. Por favor, carguen bien sus cartuchos, manejen de manera correcta sus elementos, ¿de acuerdo? Sepan cómo manejar su anestésico local, sepan qué características clínicas cumple su anestésico local, sepan cómo comprar un anestésico, sepan cómo comprar una aguja, sepan cuándo usar una u otra, ¿sí? Nuevamente, siempre que les hablo de complicaciones, empiezo con esta parte porque les digo, miren, si ustedes hacen esto bien todos los días, lo hacen un hábito, ¿sí? Cargan bien, saben cuándo usar, qué anestésico usar, saben qué carpool usar, qué cartucho usar, cómo aspirar, cómo hacerlo. Probablemente nunca en su carrera tengan que solucionar una complicación. Y aquí les dejo justamente una fotografía que me encanta, que es de una de estas agujas Septojet XL, eh, que tiene los 5 biseles, ¿sí? Que podemos ver ahí justamente la proyección de la punta, los biseles, los diferentes grados de bisel que tiene, y el momento en el que está siendo colocada, o más bien dicho, vemos que hay permeabilidad de este sistema. Para mí ha sido un placer poder conversar un poco con ustedes de un mundo apasionante que es la anestesia local, que a veces pensamos que las cosas simples no,
no son tan importantes, pero creo yo que son lo más importante dentro de la anestesia local, sobre todo para hacer o mejorar casi el 100% de las actividades clínicas que hacemos todos los días y que me facilitan increíblemente o me reducen la probabilidad de complicaciones en mi día a día. Y creo que también los puede hacer ustedes para que tengan un uso de anestésicos y por lo tanto una odontología mucho más segura. Apasionense del uso de anestésicos locales. Recuerden que es el único fármaco que le están utilizando todos los días e inyectando en los pacientes todos los días. Así que aprendan a dominar los anestésicos locales. Un placer con todos. Ha sido un gusto.